Hola, soy Harold Torres y les doy la bienvenida a Lémelo. En esta ocasión tenemos la fortuna de que nos acompañe una prolífica y multipremiada guionista que entre sus más recientes obras tiene El diablo entre las piernas, La calle de la amargura, Las razones del corazón. Ha recibido, entre otros premios, la medalla Salvador Toscano y el Ariel de Oro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México. Ella es Paz Alicia García Diego. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, es un honor. No, al contrario, es un honor que me hayan invitado. Aquí a su casa, la UNAM, porque también estudió en la UNAM. Sí, estudié y trabajé en la UNAM. Mi primer trabajo fue en investigación, en el Instituto de Investigaciones Sociales sobre Cuba, la esclavitud en Cuba y la siembra de caña de azúcar. Nada que ver con lo que soy ahora. Wow. Wow. Y para comenzar esta plática, me gustaría si nos pudiera decir más o menos cómo comienza su acercamiento con las lecturas, con la literatura, dónde nace esa semillita. Híjoles, en el arcano de los tiempos, mi abuela, que fue muy importante en mi vida, era narradora natural. Contaba todas las noches historias y siempre decía, te la cuento para que se la cuentes a los nuestros. Los nuestros serían los descendientes que yo tendría que tener. Y de ahí pasó a leerme historias. Ella es de Coatepec y su recuerdo de Coatepec es en las tardes, se sentaban en la baranda, una familia básicamente de mujeres, y mientras había luz, no había luz eléctrica, iban pasándose el libro, mientras las otras bordaban, iban pasándose el libro, las unas a las otras. Eso, y luego estudié en una escuela de monjas en donde antes del segundo plato, primero venía el arroz y la sopa, y ahí nos leían en voz alta. Y me encanta escuchar la lectura. Bueno, y de ahí mi abuelita me empezó a leer, siguiendo su tradición, y me gustaba, y me empezó a recomendar libros. Y muy pronto, pero estoy hablando de cuarto de primaria, yo me había vuelto lectora. Wow. Fui una lectora muy precoz y muy desorganizada y muy caótica. Fui encontrando entre los libros que habían en mi casa. Claro, sí, yo no compraba libros. ¿Y recuerda alguno de estos libros? De los primeros que leí, bueno, sí, por supuesto. Fíjate, la biografía de Stefan Zweig de María Estuardo, que me encantó. Y debo de haber ido en tercero. En cuarto de primaria leí Huckleberry Finn, Tom Sawyer, mujercitas, hombrecitos, aquellas mujercitas, toda la hilera de aquello. Y muy pronto empecé a escarbar. Mi mamá era muy liberal. En mi casa, lee lo que quieras. Y empecé a buscar entre los libros de mi mamá. El primero que leí, porque la portada era escandalosa, era Ana Karenina. Yeah. Y de ahí me pasé a La guerra y la paz. A este librote, ¿no? Sí. Que es un libro escrito, publicado en 1867, narra la historia de algunas familias aristocráticas rusas, sí, en el contexto histórico de las guerras napoleónicas, pero tiene muchísimos personajes, aunque hay unos centrados en Andrei y Pedro, ¿no? Lo digo porque para hacer un enlace con los guiones que usted escribe, en el sentido que yo la escuché hablando de una obra de Dostoyevsky, decir que en las novelas sí puede haber toda esa cantidad de personajes, pero en los guiones no. En los guiones no, exacto. ¿Por qué escoge esta obra para compartirla con nosotros y platicarla? Porque es la que más he leído, porque es mi primera lectura adulta y seria, como Dios manda, y es la que más he leído porque me encanta, porque me encanta desde cosas frívolas como Natasha preparándose para su introducción en sociedad, Natasha Rostova, muy al principio. Yo lo leí, eran 6 tomos. Wow. 6 tomos, y con un índice de personajes para que no te perdieras. Desde la frivolidad del peinado de Natasha hasta la caída de Moscú. La quema de Moscú también. La quema de Moscú, la caída de Moscú, el abandono de Moscú.
cuando llega Napoleón, que me ponía yo la Sinfonía 1812 para escucharla, y todavía eran discos, entonces tenías que levantarte y repetirla, levantarte y repetirla. Y de repente leyéndola, hay un momento en que el príncipe Andrei, uno de los protagonistas, va a la batalla, creo que es Austerlitz, y es herido. Y se cae y ve la bóveda celeste. Sí. Y la bóveda celeste lo llena de algo que Tolstói todavía no descubría que es, lo llena de Dios, lo llena de la paz. Y para mí fue un descubrimiento, lo llena de belleza. Sí. Y en ese momento tuve una lectura muy infantil, pero distinta de la Guerra de la Paz. Ya no solo eran las anécdotas, sino era la inmensidad de los personajes y la inmensidad de la historia. Escogió justamente un fragmento que me gustaría leer para después platicarlo. Sí. Antes que hubiese terminado de hablar, el príncipe Andrei, ahogado por lágrimas de ira y de vergüenza, descabalgó, precipitándose hacia la bandera. «Muchachos, adelante», gritó con voz aguda. «Ha llegado el momento», se dijo mientras cogía la bandera por el asta y escuchaba con placer el silbido de las balas que, sin duda, iban dirigidas contra él. Varios soldados cayeron a su lado. «¡Hurra!», vociferó el príncipe Andrei, sosteniendo a duras penas la pesada bandera. Y corrió hacia adelante seguro de que el batallón en pleno lo seguiría. En efecto, avanzó solo algunos pasos, nada más. Enseguida lo siguió un soldado y después otro. Finalmente, todos corrieron al grito de ¡hurra! Y hasta lo adelantaron. El suboficial del batallón cogió de manos del príncipe la bandera, demasiado pesada para él, pero no tardó en caer muerto. Bolkonsky recogió de nuevo la bandera y, arrastrándola por el asta, siguió corriendo con los soldados. Veía ante sí a los artilleros rusos. Unos combatían, otros, abandonando los cañones, se precipitaban en su encuentro. Pudo ver también a la infantería francesa que se apoderaba de los caballos de los artilleros y daba la vuelta a los cañones. Estaba con su batallón a 20 pasos de las piezas. Oía el incesante silbido de las balas y a cada momento, ora a su derecha, ora a su izquierda, se desplomaban soldados. Pero él no los miraba siquiera. Estaba pendiente tan solo de lo que pasaba en la batería. Distinguió claramente a un artillero de pelo rojizo con la gorra ladeada. Luchaba con un francés que trataba de arrebatarle el atacador. Se fijó en la mirada llena de odio de aquellos dos hombres que, al parecer, no comprendían lo que estaban haciendo. ¿Qué hacen? ¿Por qué no huye el artillero pelirrojo si no tiene armas? ¿Por qué no lo mata el francés? Antes de que le dé tiempo de escapar, el francés recordará que tiene un fusil y lo matará, pensó. En aquel momento la suerte del artillero debió de decidirse. Otro francés armado se precipitó hacia los dos adversarios. El pelirrojo acababa de rescatar el atacador con aire triunfante y parecía estar ajeno a lo que lo esperaba. Pero el príncipe Andrei no pudo ver cómo terminó aquello. Súbitamente tuvo la impresión de que alguno de los soldados que estaban cerca le había asestado un garrotazo en la cabeza. El dolor no era intenso, pero lo desagradable fue que lo distraía, impidiéndole ver lo que le interesaba. ¿Qué es esto? ¿Me caigo? ¿Me vacilan las piernas? Balbuceó desplomándose de espaldas. Abrió los ojos, quería ver cómo terminaría la lucha. Deseaba saber si el pelirrojo había muerto y si se habían salvado los cañones, pero no vio nada. Por encima de él no había nada excepto el cielo. Un sublime cielo. No muy diáfano, con algunas nubecillas grises que se deslizaban lentamente. Era, sin embargo, infinitamente sublime. ¡Qué quietud, qué paz, qué solemnidad! Qué distinto de cuando corríamos luchando y gritando. Qué distinto de cuando esos dos hombres iracundos se disputaban el atacador. ¿Cómo no habré reparado antes en ese cielo? Qué feliz soy de haberlo descubierto por fin. Todo es vano, todo es un engaño. No hay nada salvo este cielo. Pero no, ni siquiera ese cielo existe. No hay nada salvo paz
y descanso. Alabado sea Dios. Ay, qué bonito, ¿eh? Qué bueno que lo elegí, qué bueno que me... Está muy bueno. Es muy lindo, Sí. es muy lindo. Y sobre todo le da un aliento. En medio de la batalla y de la incertidumbre de quién va a morir, del pelirrojo o el francés, ¿qué va a pasar con Andrei? De repente el príncipe Andrei descubre la eternidad, que es una especie de anhelo que todos los seres humanos tenemos y que se nos ha olvidado que lo tenemos. La necesidad de arrobarte de belleza, ¿no? Y eso es muy lindo, es muy lindo. La verdad, cuando me dijeron elige un párrafo, había pensado un párrafo muy bonito también, de hay un soldado francés, se están retirando, se van a retirar, y el soldado francés se mete a lavar las manos en el río y se le cae el sombrero, y por eso 2 kilómetros abajo descubren que los soldados franceses ya se estaban retirando. Que es idéntico que lo que nos pasó con Texas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Un soldado mexicano se metió a bañar allá en el río San Antonio, habrá un río San Antonio en Texas, o algún río en Texas, se metió a bañar, se le cayó el kepí y lo agarraron los gringos. Y sacaron toda la información. Y pues dije, pues, sí, claro, están todavía, hay ejército mexicano acá, etcétera, y perdimos Texas y medio país. Sí, sí. Pero había pensado en ese episodio, porque hay un libro muy bonito que se llama Sobre el azar y la necesidad en la historia. Hay cosas que están predeterminadas, que son necesarias, que avancen, como la rueda de tuerca marxista, ¿no? De la historia va siempre adelante, o hay cosas que suceden por azar. Por ejemplo, la gorra del francés, y que la recoge luego un ruso, ¿no? Entonces, había pensado en ese. Es más fácil de explicar y demás, pero de repente me acordé cómo se me llenó el pecho de cuando dice un cielo turbado por leves nubes grises, ¿no? Y luego la quietud, y que no sé por qué, de adolescente. Era yo puber, ¿eh? Yo debo haber tenido 13 años, fui lectora muy precoz. Por eso, muy buena parte de las cosas ni las entendí. Sí. Y para mí me dejó con la boca abierta cuando lo leí. Pero boca abierta no de azoro, sino para llenarme de aire fresco los pulmones, ¿no? La belleza. Y me acordé de pura casualidad, porque lo lógico sería otras cosas, digo. Qué bueno que se acordó. Y hablando de estos imponderables, ¿no? Sí. De la vida, uno de los imponderables de los escritores, cuando son escritores de novelas y otras cosas, es que los adapten al cine, ¿no? Que a usted le ha tocado adaptar en varias ocasiones. ¿Le ha tocado a usted de repente que sus guiones, al transformarse ya en películas, pierdan algo que le parecía importante a usted? A ver, yo procuro que mis guiones tengan autonomía. Yo cuando he adaptado, leo, la mayoría de las veces releo porque son cosas que ya conocía, ¿no? Y lo dejo en el más lejano de los anaqueles. Y no lo vuelvo a consultar, nunca. Para que la película tenga alas propias, que no dependa de la novela. Por lo cual nunca la comparo con la novela. Son lenguajes muy distintos, no tienen nada que ver, entonces procuro no compararlas, no estar checando. Una vez sí me pasó una cosa muy curiosa. Cuando adapté Principio y Fin de Mahfouz, que es la única vez que yo reciente, digo ya de adulta, ya reciente, que he terminado de leerla y he dicho, la quiero adaptar sobre mi cadáver. Y me voy con pencas de maguey encajadas a Cairo para que me dé los derechos Mahfouz. Me encantó. Wow. Sobre todo el final, en donde el hermano bonito le dice a la hermana fea
no te queda más que suicidarte. Tú tienes una vida inútil, triste, no te queda más que suicidarte, y la hermana le hace caso. Para mí, cuando la hermana le dice, sí, lo voy a hacer, era tragedia shakespeariana, tragedia griega, ¿no? Así lo escribí, y íbamos a filmarlo. En la novela se aventaban al Nilo, México no tenemos ríos, gran problema, íbamos a tirarlos al metro. Se iba a tirar ella primero a la línea 1 y él se iba a tirar en la estación Chabacano. En la estación Chabacano. Habíamos hecho ya mediciones de tiempo y cómo iba a ir el flujo, y que el director de metro y la subdirectora de comunicación social del metro, me sorprendió que el metro tenga el desperdicio de tener burocracia para comunicación social, ¿no? Y nos lo prohibieron, que porque era propiciar el suicidio. Hay como si no se suicidara gente a pasto en el metro de la Ciudad de México y de todo el mundo, ¿no? Sí. Y nos lo prohibieron. Y el señor nos dijo que sobre su cadáver muerto se iba a filmar en el metro. Que él prefería perder la chamba a filmar en el metro. Entonces tuvimos que encontrar una alternativa de último minuto, y fueron unos baños de vapor y las iba a cortarlas. Y ahí sí, dije, voy a ver qué es lo que dice Mahfouz, para ver si se me ocurrió otra idea de cómo matarlos, ¿no? De dónde suicidarlos. Y ahí me di cuenta que yo había hecho una lectura absolutamente occidental. Para mí era la mayor tragedia del mundo. Que un hermano le diga a la hermana, tienes que suicidarte porque estás arruinando mi reputación, y que la hermana le dijera, ok, lo hago, era tragedia griega. Y leyéndolo la segunda vez, me di cuenta, a lo mejor porque ya habían leído yo algo sin relacionarlo con la novela, que son los asesinatos por honor en las sociedades árabes, y que lo que Mahfouz hacía era una denuncia social, antropológica o sociológica, pero yo que no tenía elementos para trasladarlo, ni siquiera me di cuenta, para trasladarlo a la cultura mexicana, lo leía como tragedia. Y ¿sabes qué? Se quedó como tragedia. Porque pasaba en México y yo soy mexicana. Pero es muy interesante lo que menciona respecto de las relecturas, ¿no? Sí. ¿Cómo puede cambiar alguna cosa que, por ejemplo, leyó en la infancia, que leyó en otra época de su vida, el mood en el que lo lee? ¿Cómo pueden cambiar esas lecturas de manera tan radical como enormemente esa? Pueden cambiar, enormemente. Y en este caso, de principio y fin, me di cuenta que yo no podía escribir ese guión, sino como miembro de la cultura occidental. Vamos, ¿qué es lo que soy? Si tú le pides a tu hermana que se suicide por ti, porque tú no te atreves a matarla, y ella acepta, es una tragedia. Ese es el universo mío. Yo no puedo fingir que soy la que no soy, ¿no? Claro. Y eso es una adaptación a otros niveles, ¿no? Eso es una adaptación, claro. Una adaptación para mí es agarrar la novela, que es el filete, y la conviertes en carne molida, y ahí haces tus albóndigas, que pueden ser igual de sabrosas, con salsa de chipotle, chile mojito, riquísimas, digo. Pastel de carne. Sí, pero es otra cosa, es otro lenguaje. Claro. Y La Guerra y la Paz, por ejemplo, a mí no me gustan las películas de la Guerra y la Paz. La rusa, lo que yo recuerdo, es mucha pirotecnia de cámara, ¿no? Sí. Planos, secuencias, batallas rusas, vamos, soviéticas todavía, sin límite de tiempo para filmar, sin límite de número para los extras, sin límite de costo para la película, claro, ¿no? Vamos a tener que ir a un corte. Sí. Los invito a que no se vayan. Vamos a regresar para seguir platicando con Paz Alicia García Diego sobre unas lecturas muy interesantes que nos comparte. Regresamos.
Gracias por seguir acompañándonos. Estamos platicando en esta ocasión con Paz Alicia García Diego, guionista. Estábamos hablando hace unos minutos sobre Guerra y Paz y quisiera comentar que justamente usted mencionaba que él tiene 6 tomos y la edición de Guerra y Paz se fue dando por partes en una revista rusa. Se fueron sacando por entregas. Por entregas, una cosa que ya no es tan común. No, pero Los Endemoniados y todo Dostoyevsky también era por entregas, todo Dickens era por entregas. Era la forma de publicar. No, mi edición debe haber sido de los años 30, debe haber sido de mi abuela y era la de mi mamá. Era la época en la que agarraba los libros. Esta es mi herencia, dijo. Sí. Y el otro día que Jean-Christophe me dijo, ¿puedes traerlo? Dije, esa no sale de mi casa. Punto. Esa no sale. Consíganse la suya. Exacto, consíganse la suya. La Guerra y la Paz, como les sigo diciendo, Guerra y Paz, no sale de mi casa. Esa edición. Y que es bien curioso, mencionando el tema del título, que él fue el que decidió que cuando se hace la traducción al francés, hay que recordar que muchos de los fragmentos, al hablar de la aristocracia francesa, hablaban en francés. Y él escribe muchas de estas partes en francés, porque era un común denominador. Arranca con 2 páginas y media en francés, una cosa así. Yo, por supuesto, no hablaba y no hablo francés. Entonces pues, fui tratando de adivinar de qué hablaría. ¿No traía traducción en ese momento? ¿Sabes que no me acuerdo? Probablemente tuviera una traducción al pie de página chiquita y al final del capítulo yo no la busqué. Pero como de ahí seguía inmediatamente al rito de iniciación masona de el Conde Pierre. El Conde Pierre, sí. Eso bueno, los masones tenían un aura misteriosa, y el rito de iniciación me llamó muchísimo la atención y ahí ya me había comprado Tolstói. No me importó no entender nunca esas partes. Y sí, hablaba muchísimo en francés. Sí. De hecho, el título, al parecer, él lo traduce directamente al francés y le pone Guerra y Paz, porque en ruso al parecer era Guerra y Mundo. Pero vamos a dejar este libro para proseguir con otra lectura también de un autor muy importante que nos comparte Adolfo Bioy Cázares, y este libro es La Invención de Morel, ¿no? Sí. Fue publicado en 1940 y es considerado un clásico de la literatura fantástica y de ciencia ficción latinoamericana. De hecho, Borges, su amigo, comenta que es un libro perfecto. Perfecto, sí. Cuénteme un poquito de su lección. A ver, no soy lectora de literatura fantástica ni de literatura negra. Prácticamente no he leído de esos. Sin embargo, cuando leí La Invención de Morel, me fascinó. Y hace no mucho, con mi nieta, que es muy lectora, Dios se lo conserve, le recomendé que leyera la Invención de Morel. Y me dijo, no sé, yo ahorita estoy leyendo Alice Munro, algo así. Le dije, lee La Invención de Morel, te voy a leer un párrafo. Entonces le leí un párrafo de La Invención de Morel y me dijo, francamente, no me gusta. Y pensé, qué raro que no le guste, porque el español de Bioy, que es como el español de Borges, es perfecto, es rico, es sintético, es preciso, es casi como oxfordiano. Vamos, esa cosa que tenían los dos muy anglófila, ¿no? Sí. Que además llegaron a escribir un libro juntos, ¿no? Sí, claro, sí, Santos Dumont, Santos Domecq, perdón, sí. Varias cosas juntos. Eran, a ver, yo pienso, yo estoy aquí inventando. Bioy era la visión terrenal que Borges hubiera deseado de sí mismo. Guapo, rico, aristócrata, casado con Silvina Ocampo, guapa, rica, aristócrata. Hace no mucho salió en un periódico argentino que remataban su casa. Entonces
para venderla, habían fotos de la casa ahí en el barrio de Recoleta, con una terraza a 360 metros alrededor de la casa, una casa perfecta. Y yo pensaba, exacto, igual que Bioy era perfecto, era muy distinguido y muy preciso. En ese sentido, Borges, ciego, tímido, incapaz de tener una relación amorosa, viviendo con la madre, debe haber deseado ser el dandy que era Bioy. Y al mismo tiempo, Bioy, que era listo, se dio cuenta que la diferencia entre uno y otro era abismal, ¿no? Que Borges era y será, por los siglos de los siglos, su maestro, ¿no? Pero bueno, se me antojó, me acordé de la novela. Y no sé por qué, cuando me dijeron qué novela te gusta para discutir sobre ella, pensé en La invención de Morel, porque hay un momentito, La invención de Morel, para platicarla más o menos para los montones de gentes que no la han leído, es un náufrago perseguido, como son todas estas cosas fantásticas, en una isla que descubre que la isla está habitada por una serie de personajes enigmáticos, que eran como de una película, yo la imaginaba como de Fred Astaire y Ginger Rogers, con un ballet de, ¿cómo se llama? Boxy Berkeley, el de las coreografías, ¿no? Y estos personajes distantes y demás, tenían rutinas muy precisas y marcadas. Y lo que es muy lindo es que Bioy te va haciendo ver muy lentamente cómo las rutinas no son precisas, son idénticas, hasta que el personaje se da cuenta que en medio de esa troupe de turistas en la isla, o viajeros en la isla, está Morel, su rival, que inventó una máquina. La máquina que va a chupar la vida de los personajes, pero les va a dar a cambio la vida eterna, en la repetición perenne de ese momento perfecto, de esa tarde en que tomaron el té y salieron a ver el atardecer. Eso me parecía lindísimo, pero sobre todo hay una vuelta de tuerca, cuando nuestro personaje, enamorado de una de las señoritas que está en la isla, se da cuenta que ella ya no es, que ella es una imagen, y que la única manera como puede él tenerla es filmarse y meterse en los resquicios precisos que le permite la grabación. Por ejemplo, están hablando y ella dice, me gustaría tener, estoy inventando, ¿no? Tomar otra copa de té. Sí. Entonces nuestro personaje, nuestro protagonista, inventa, mide el tiempo y dice, yo también quisiera otra copa de té, y se mete en la realidad. ¿Podríamos leer un claro fragmento que sí, para por seguir favor, platicando, sí. Por favor? Muy bien. Es que yo me entusiasmo y agarro vapor, No, por eso no quise interrumpirla para nada. Es muy bonito cómo narra el libro. Pero la misma indignación que siento me pone en guardia. Quizá atribuya a Morel un infierno que es mío. Yo soy el enamorado de Faustín, el capaz de matar y de matarse. Yo soy el monstruo. Quizá Morel nunca se haya referido a Faustín en el discurso. Quizá estuviera enamorado de Irene, de Dora o de la vieja. Estoy exaltado, soy necio. Morel ignora esas favoritas. Quería a la inaccesible Faustín, por eso la mató. Se mató con todos sus amigos, inventó la inmortalidad. La hermosura de Faustín merece estas locuras, estos homenajes, estos crímenes. Yo la he negado por celos o defendiéndome para no admitir la pasión. Ahora veo el acto de Morel como un justo ditirambo. Mi vida no es atroz. Si dejo las intranquilas esperanzas de partir en busca de Faustín, puedo acomodarme al destino seráfico de contemplarla. Está ese camino, vivir, ser el más feliz mortal, pero la condición de mi dicha, como todo lo humano, es inestable. La contemplación de Faustín podría, aunque no pueda tolerarlo, ni aún como pensamiento, interrumpirse.
por una descompostura de las máquinas, no sé arreglarlas, por alguna duda que podría sobrevenir y arruinarme este paraíso. Debo reconocer que hay, entre Morel y Faustín, conversaciones y ademanes capaces de inducir en error a personas de carácter menos firme. Por mi propia muerte. La verdadera ventaja de mi solución es que hace de la muerte el requisito y la garantía de la eterna contemplación de Faustín. Hablando de la inmortalidad que mencionaba. Y me doy cuenta que son iguales. El príncipe Andrei descubre la eternidad en la bóveda celeste y el protagonista de la invención de Morel se mete en la eternidad y por lo tanto se inmoviliza en la eternidad para mantener el amor. Digo, no fue casual, Vamos, cuando me preguntaron cuáles, no hice vinculación entre ellos, pero ahora me doy cuenta que claramente es un problema que sin darme cuenta me importa. Está presente. Pues no me había dado cuenta hasta este segundo. Y me comenta que no lee para nada ciencia ficción ni literatura fantástica. No, ni literatura fantástica. Me agobia, me empalaga. Y soy una lectora muy anárquica, Paso de Javier Marías a Vasily Grossman. Por ejemplo, fíjate, una novela que me habría encantado decir es Vida y Destino. De las últimas que he leído, que me hizo llorar. Físicamente me hizo llorar y que me dejó también sin aliento y me reí con ella, pero pensé que era más propio y adecuado hablar de las que me habían formado como lectora. Pero bueno, recalco, soy una lectora muy caótica, Sigo cualquier... Pero muy pasional, ¿no? Muy pasional, y sigo cualquier recomendación, Ya. Cualquier recomendación. Lo que sí, prácticamente casi siempre, las termino. ¿Y de este libro también cambió algo de la primera vez que lo leyó ahora la relectura? Claro que me di cuenta que habla de cine. Ya, es cinematográfica Sí, claro, y habla de cine. Yo no me había dado cuenta. Y curiosamente, él mismo no le gustaban las adaptaciones que habían hecho sobre su obra, ¿no? Sí, me imagino. Ahora, los autores son los menos dables a juzgar si sus adaptaciones están bien o mal. Creen que son necesariamente copias mecánicas de lo que hicieron. Y no, la película para que sea buena tiene que tener autonomía, tiene que encontrar su propio lenguaje. Y coincido con Borges, a mí tampoco el año pasado en Marienbad me gusta. No me daba cuenta que era una adaptación de La invención de Morel, no me di cuenta. Yo cuando lo leí, debe haber sido 15, 20 años antes de empezar a hacer mi primera incursión en cine. Y no las vinculé, no me di cuenta. Y ahora releyéndola dije, pero esto es cine. Esto es cine. Y lo que yo hago de guionista es esto. Siempre he pensado que la gran ventaja de un guionista es que se convierte en Dios. Tienes el universo entero abajo de ti, y tú haces y deshaces, ¿no? Como Dios, en 7 días, un día haces el agua y un día haces el protagonista uno y en otro día haces el momento en que se suicida. Eres Dios. Ahora, esto antecede un montón de tiempo, el momento en que yo tuve mi primera incursión en cine, es donde no lo preveía. Yo cuando esto lo leí en la Facultad de Literatura, y a esas alturas yo ni siquiera, yo no pensaba que el cine se escribía. Pues yo creo que vamos a quedarnos con estas ideas para retomar en el siguiente bloque la relación del cine y la literatura de igual manera. Volvemos en breve para seguir platicando con Pasalicia García Diego sobre lecturas importantes en su vida. Ya regresamos al Émelo, estamos platicando con Pasalicia García Diego y estamos hablando de algunas de sus lecturas. Vamos a regresar a platicar de escritores rusos
En esta ocasión vamos a hablar de los demonios de Dostoyevsky y me gustaría comenzar con la lectura para platicarla después. Al final has comprendido, exclamó Kirillov con entusiasmo. Por lo tanto, es posible comprenderlo si alguien como tú lo comprende. ¿Ves? Ahora que la salvación de todos está en probar a cada uno esa idea, ¿quién la probará? Yo. No me entra en la cabeza como un ateo que sabe que Dios no existe no se mata inmediatamente. Entender que Dios no existe y no entender con ello que te has convertido en Dios es un absurdo, pues de lo contrario te matarías. Si lo entiendes, eres un rey y ya no te matarás, sino que vivirás en plena gloria. Ahora bien, el primero que lo entienda debe matarse irremisiblemente, porque si no, ¿quién empezará y probará? Por eso me mato yo para empezar y probarlo. Yo todavía soy solo Dios a la fuerza, un desdichado, porque estoy obligado a manifestar mi voluntad. El hombre ha sido hasta ahora pobre y desdichado porque ha temido afirmar su voluntad en el más alto nivel y lo ha hecho solo en cosas nimias, como un chico de la escuela. Yo soy terriblemente desdichado porque temo terriblemente. El terror es la maldición del hombre. Pero afirmaré mi voluntad, estoy obligado a creer que no, creo. Yo empezaré y acabaré y con ello abriré la puerta y salvaré a los demás. Solo eso salvará a la humanidad y la transformará físicamente en la próxima generación, porque en su estado físico actual, si no me equivoco, el hombre no puede prescindir de su Dios anterior. Durante 3 años he estado buscando mi atributo divino y lo he hallado. Mi atributo divino es mi real voluntad. Esto es cuanto soy capaz de hacer para mostrar mi insumisión en el más alto nivel y mi nueva y terrible libertad, porque es singularmente terrible. Me mato para probar mi insumisión y mi nueva y terrible libertad. Vámonos. Es muy lindo, es muy lindo. A ver. Primero, ¿los endemoniados o los demonios? Tiene esos 2 títulos y otros muchos más, ¿eh? En inglés, ya ahorita no me acuerdo, pero tiene muchos títulos. Debe haber tenido originalmente un nombre muy ruso, muy intraducible, muy específico de la política rusa, porque el libro se trata de una secta anarquista de finales del siglo XIX. Sí. Hay dos elementos que me hicieron recoger este pedacito. Uno, el suicidio siempre me ha atraído enormemente, y el suicidio como acto de grandeza. Kirillov se mata para trascender y para ponerse a la altura de Dios. Es libre, por lo tanto, ¿quién como yo? Le dice el diablo a Cristo, creo que en el Evangelio, creo. Sí. Los suicidios siempre me han interesado muchísimo, los he puesto en muchas películas, pero desde chica, buena parte de las novelas, me encanta el hecho enormemente generoso de quitarte la vida, por un lado. Y luego, yo soy generación de los 70s. O sea, la guerrilla latinoamericana en todas partes. Me tocó la llegada de los chilenos, los argentinos. Viví con un argentino 8 años, tengo una hija con él. Y era este fanatismo que no hemos acabado de juzgar bien y que merece toda nuestra dureza, ¿eh? Vamos, no eran jóvenes ilusionados y rebeldes. Cometieron hijas de puteces. He tratado de que mi hija, la hija del argentino, lea en Los Endemoniados para que piensen qué pasó en Argentina. ¿Qué pasó cuando Montoneros, mandaba a una niña de 14 años a poner una bomba en casa de su amiguita porque había que matar al general? Les parecía muy bien, les parecía un acto revolucionario o un acto canalla. La neta, ¿no? Entonces,
siempre pensé en este libro, al que llegué yo por el suicidio, y llegué yo porque Dostoyevsky me encantaba, y llegué porque me había leído en las ediciones Aguilar una tras otra, tras otra, tras otra, y era la que estaba ahí. Y luego por los 70s y por la guerrilla y el fanatismo en América Latina, ¿no? Que no nos atrevemos todavía a desmitologizar y a juzgar con la dureza que se merecen. Y los jóvenes románticos son también unos hijos de puta ególatras, egocéntricos. Y decirlo en voz alta, mira, vi cómo te cambió la cara. Sí. Vi cómo te cambió la cara. Soy romántico, pero egocéntrico. Son unos hijos de puta, ególatras y egocéntricos, ¿no? Sí. Y todavía hoy por hoy estamos pagando las consecuencias de ese romanticismo. La exaltación del romanticismo es lo que me gustaría que esta lectura, que los desmitologiza, te llevara a reevaluar, a repensar. Eso sería... Y es curioso porque justamente Dostoyevsky escribe esto después de que lo acusan de tratado un complot en contra del zar, ¿no? Y lo mandan a Siberia. Bueno, entonces, claro, por supuesto. Es esas contradicciones. Él estuvo ahí y luego, precisamente luego, da una vuelta de tuerca cuando abjura de su pasado anarquista y se convierte en ruso blanco, lo cual no es ninguna maravilla. Pero lo que sí es esta cosa fanática, esta cosa de que hay causas ulteriores que merecen el sacrificio, que son absolutamente religiosas, pero que no nos atrevemos a juzgar ahora con la dureza con la que se juzga a una secta que se suicida todos en Guyana, ¿no? Que decimos, qué horror, los fanáticos que se suicidan en Guyana. Pero para estos... ¿Por qué cree que no se da esa posibilidad de crítica ante los movimientos, de ese tipo de movimientos latinoamericanos, ¿no? Como las guerrillas? Porque tenemos una mano muy guanga y porque siguen vivos todavía furores políticos por ahí que permiten no juzgarlos, no decir, a ver, Montoneros que tenía sus propios escuadrones para ejecutar a montoneros tildados de traidores, sin juicio previo, ¿no? Entonces, ¿en dónde me queda? Montoneros y todos los demás? Digo, y todos los demás en México, porque en el fondo, el marxismo que yo estudié, yo soy hija de la UNAM, estudié mucho marxismo, tú me imagino que también, ¿no? Pues más o menos, no tanto como usted seguramente, pero... No, digo... Pero de alguna forma culturalmente venimos como de esa... Exacto, de la misma matriz, ¿no? Todavía tiene la bendición papal por el romanticismo, porque son chicos con ideales, ¿no? Y a mí, chicos con ideales me merecen el mismo juicio que le merecen a Dostoyevsky. Claro. Y si regresamos un poquito a esta parte del suicidio como tema principal, ¿qué elementos se encuentra en este personaje y en lo que nos acaba de decir, en el sentido de justamente ser un dios? Porque por ahí Albert Camus escribe justamente sobre el suicidio como algo cercano a lo que usted menciona, claro. ¿no? No como el acto de perdición, sino como un acto valiente de enfrentar hasta en ese momento la vida de una manera... Exacto, es el momento en donde eres poseedor de tu vida misma. Tenemos dos momentos todos por igual de importantes: el nacimiento, del que afortunadamente no tenemos memoria para no tener traumas que dilucidar en el diván, y la muerte. Entonces, cuando tú te haces cargo de tu muerte, es el acto más generoso, más grande que puedes darte a ti mismo. Tú decidir cuándo y cómo, y voluntariamente, no que te mate un coche cruzando Avenida Insurgentes, claro, ¿no? Sino le da grandeza. Y por eso siempre me han gustado las películas de suicidios. Tengo un montón de películas con suicidios. Me encanta pensar cómo voy a elegir que se maten en pantalla, porque
que no es fácil, ¿eh? No todas se ven igual de bonitas. Hay que buscar una buena forma de matarlos. Y me encanta. Hay un libro de un inglés, se llama A. Álvarez, pero es inglés. A. Álvarez, que se llama El Dios Salvaje, que empieza con el suicidio, un análisis del suicidio de Sylvia Plath, después termina con el suicidio fallido del escritor, que era íntimo de Sylvia Plath, y en medio, ¿qué ha significado a lo largo de la historia el suicidio? Es difícil, imagino que es doloroso, tienes que pensar en la rabia que le dejas a todos los que se quedan, pero es grandioso. Entonces siempre me ha interesado mucho, como instrumento narrativo enormemente, para el cine es genial. Y regresando un poquito a la realidad latinoamericana, ¿qué opina de la eutanasia? Yo comprenderás que después de eso estoy totalmente a favor, totalmente a favor. Y espero que ya pronto. Mira, la eutanasia ya está. Nada más falta la cuestión legaloide. Pero está. Si tú necesitas, todo el mundo te consigue al doctor. No es tan difícil. Y está hace 15 años, 20 años, que los doctores, afortunadamente en países no protestantes, es decir, no de moralidad estricta y puritana como es México, siempre hay un doctor buena gente, ¿eh? Nada más es quitarnos la hipocresía de decir no hay eutanasia. No, sí hay eutanasia. Es optativa. Nadie te fuerza que tú mates a tu mamacita y que le ayudes. Nadie te está forzando, más que probablemente la culpa. Algo muy pesado como sociedad. O al contrario. O de repente dices, fui suficientemente generosa con ello, ¿no? Para ahogar mi miedo y hacerle el favor. Ya. Para terminar el programa me gustaría ver si nos pudiera platicar sobre lecturas recientes, algunas otras recomendaciones. Digo, a lo largo del programa ya nos ha hablado de varias, o de películas incluso también relacionadas con la literatura. Me gustó muchísimo, me gusta mucho Amos Oz, me gusta mucho de Amos Oz, la historia de amor y desamor, que es el adulterio de su madre, la subsecuente muerte de su madre y cómo lo mandan a él a un kibutz. Amos Oz, por lo demás, nació en el 42, es bastante reciente, nació en Israel, todavía no era un país independiente, pero era Israel. Pero sobre todo me gusta mucho más de Amos Oz, una novela derivada de historias de amor y desamor, que se llama El pequeño Nikolai, que es un niño de 8 años, que se percata que la madre, es la misma historia se percata que la madre es adúltera, y se percata que la madre se va a suicidar. Fíjate qué curioso, no se me había ocurrido que he estado hablando todos al mismo tiempo de lo mismo, y es el suicidio de la madre. Muy lindo porque es todo visto a través del niño, de los ojos del niño, de la culpa del niño, porque la mamá se mata y él no tiene importancia como para mantenerla viva, ¿no? No ha sido lo suficientemente importante. Esa novela me encanta. Me gusta muchísimo Vida y Destino, de Vasily Grossman, que es una novela sobre el sitio de Stalingrado en la Segunda Guerra. Él la escribió por principios de los 60. Llegaron, Stalin se la llevaron, ¿no? ¿Te acuerdas de los carretes de tinta de la máquina de escribir? Sí. Para que no hubiera frases grabadas en el carrete. Órale. Pero él había logrado mandarle 2 copias a 2 amigos totalmente ajenos al mundo de la literatura, y años después la sacaron a Londres, la tradujeron al español en el 82, pero pasó desapercibida en el mundo hispanoparlante hasta los 90, finales de los 90. Reciente. Y sí, tiene humor, lloras, te ríes a carcajadas de un personaje, un pobre científico
soviético que se pasa la mañana esperando a ver si le habla el gran líder, le hace Stalin, para decirle, interesante tu planteamiento, fantástico, me gustó muchísimo. Esa es una novela que recomiendo enormemente. Se la había yo recomendado a Ripstein durante años, es grandota. ¿Y ya la leyó? Y dicen, uno de estos días, y finalmente la leyó y se dio cuenta que había perdido 6 años sin haberla leído, porque dice, a mí no me interesa Stalingrado, no es que esto no es sobre ese Stalingrado, es sobre las pequeñas pugnas entre un grupo de trabajo, la sumisión del pequeño burócrata que cree en Stalin. Sale Hitler como personaje, Hitler paseándose como personaje, sale los campos de concentración, sale una abuela que se come al nieto porque tiene hambre. Es una novela divina, preciosa. Evidentemente podríamos seguir platicando con usted sobre literatura muchísimas horas. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y le quiero agradecer al público que nos está viendo y invitarlos a que no se pierdan el próximo programa aquí por TV UNAM y Canal 22. Muchas gracias.